Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría estar juntos de corazón y en espíritu esta mañana de domingo. Esperamos que en estos días pasados nuestros pequeños se la hayan pasado muy bien y que hayan podido disfrutar un día muy especial. En este día del niño pudimos tener un tiempo como familia y voy a tomar un minutito para poderles testificar acerca de ello. Habíamos pensado que planificaríamos y concretaríamos un día con la ayuda del Señor para celebrar a nuestras pequeñas también. Y en esa planificación pensamos hacer algo especial que les gustara a ellas. Decidieron hamburguesas y entonces empezamos a pensar cómo conformaríamos ese día especial. Y entonces el día 30 por la tarde, ya por la noche, prácticamente tuvimos un tiempo en el cual dábamos gracias a Dios, que nos lo habíamos pasado muy bien, que habíamos disfrutado bastante el estar juntos, que había sido un día del niño distinto y diferente, ya que la pequeña más grande ya sería su último día del niño que iba a celebrar en la escuela y pues no fue posible. Entonces decidimos hacer algo especial y eso, la planificación fue 24 horas antes, digamos, de que pudiéramos celebrar y dar gracias a Dios. Entonces, retrocediendo 24 horas, cuando empezamos a pensar qué íbamos a hacer, pensamos, bueno, pues vamos a hacer hamburguesas al carbón. Y entonces dijeron, pues muy bien, ¿y quién va a asar la carne? Y fue un silencio que estuvo latente ahí en la casa y dije, pues yo lo voy a hacer. Y el silencio, si el otro día había sido largo, el siguiente fue más largo. ¿Tú, papá? Yo, pues sí, vamos a hacerlo. Ok, y bueno, pues seguimos con los preparativos. El día siguiente dijimos que íbamos a tener un día especial. Dijimos que nos habíamos determinado pasar ese día de una forma distinta y diferente. Siempre comemos adentro, esta vez íbamos a comer afuera. Habían adornado el patio y yo me había preparado psicológicamente toda la noche pensando qué es lo que yo iba a hacer, porque yo dije que yo iba a asar la carne. Y dije, tengo que sacar todos los conocimientos que me ha transmitido el anciano Alfonso, tanto que he sido instruido a los pies del máster, ¿verdad? En esto de la parrillada. Y entonces dije, tengo que acordarme, y ahí estaba yo. Y entonces compré todo y estábamos listos para hacerlo. Y entonces era el momento de encender el carbón y empezaron las complicaciones. Empezó ahí que se apagaba, que soplaba el viento, que casi me acabó 2 periódicos y eso no encendía. Y bueno, mis niñas nada más salían desde la ventana, papi, ¿todo bien? ¿Vas bien? Yo sí, estoy bien, yo estoy bien. Se me atoró la parrilla, no la pude bajar, eso tiene así como para subir y bajar, se quedó atorado, quedó así. No podía yo meter bien el carbón, me tuve que arrodillar y meter el carbón así. Y parecía como que era Elías pidiéndole al Señor que hiciera encender eso con su fuego porque yo no podía. Total que estaba tan centrado en eso que me dio todo el sol y quedé quemado del cuello. Por fin encendió y yo me acuerdo que el anciano Alfonso le pone cebolla allá arriba, que no sé para qué sirve, pero yo voy a seguir todas mis notas. Y lo hice y ya había encendido eso, pero algo sucedía que cuando yo pasaba la cebolla salía fuego y cuando yo la quitaba no salía y yo le hacía y me quemaba, pero como estaba así con la premura y todo eso, ya hasta después me di cuenta que quedé como el Ken de las Barbies, todo depilado y tengo un brazo diferente al otro, por eso traigo manga larga para que no se note. Después todavía no ponía la carne y empezó a oler a carne asada y dije, pero pues todavía no pongo la carne. Pero me acordé que una brasa me había saltado a la mano, al brazo, y le hice así, me seguía doliendo, pero lo que no me di cuenta es que la brasa se quedó incrustada en mí y me estaba quemando, me salió una ámpula, quedé todo carbonizado, no sabía bien el término de la carne, así que también carbonicé algunas piezas. Pero yo quiero decirle que muchas cosas dependen de tu actitud y dijimos, nos la vamos a pasar bien, así que ahora vamos a hacer que esto funcione. Y quiero decirte que al final del día, repito, agradecimos a Dios que tuvimos un tiempo muy especial y todo fue muy bonito y todo fue diferente. Yo quiero decirte que cuando Dios te quiere bendecir,
esa bendición para que se concrete en tu vida, mucho va a depender de tu actitud. Hay una historia muy parecida ahí en el libro de Números, en el capítulo 13. Dice la palabra de Dios acerca de que el pueblo de Dios, una vez que ha salido de Egipto, había atravesado el mar, habían caminado cierta parte del desierto y ahora era el tiempo de que tenían que ir a reconocer la tierra. Tenían que ir a ver si las ciudades eran fortificadas, amuralladas, cómo eran las personas, cómo era la tierra, si había árboles, no había, qué tipo de animales, de vegetación había en el lugar que Dios les había de dar. Pero escucha bien y recuerda, muchas de las cosas dependen de tu actitud. Cuando usted lee Josué y usted ve que reparten la tierra y que Caleb recibe Hebrón, ¿verdad? Y él y su familia toman ese territorio y celebran por ello, y Josué se goza al ver que se ha concretado la bendición de Dios. Pero ¿qué pasó? Como en las películas, 40 años antes. 40 años antes. Lo que había sucedido es este capítulo 13. Que después de hacer una expedición, 12 personas principales, eran príncipes los que habían ido a esa expedición, a esa exploración de la tierra prometida, regresan, ¿verdad? Habían ido al valle de Escol y habían traído, dice, un racimo de uvas que era tan grande que tenía que ser cargado por 2 hombres, por 2 varones. Imagínense ese fruto, y tenían granados y traían otras cosas como muestra. Y cuando vienen a dar el reporte, después de un tiempo, que estuvieron allá 40 días en esa expedición, más aparte del tiempo que hicieron de camino y vinieron a explicar a toda la congregación y a Moisés lo que habían encontrado allá, nosotros podemos ver que lo que ellos expusieron con sus palabras reflejaba mucho lo que había en su corazón. Había personas que al ver los desafíos que conlleva una bendición, que conlleva el que una bendición se concrete en tu vida, las adversidades, ellos decidieron mejor tomar una actitud equivocada, una actitud que no correspondía a la actitud que Dios quería ver en un pueblo bendecido. Y dice la palabra de Dios, escuche bien los detalles, en Números capítulo 13, verso 27 al verso 29, la palabra de Dios nos da unos detalles bien importantes con respecto a la actitud. Pon aquí mucha atención con eso. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es decir, le enseñaron las uvas, el racimo. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, número 1, fíjese bien. Las ciudades muy grandes y fortificadas, 2. También vimos ahí a los hijos de Anac, 3. Amalek, 4. Empiezan a hablar de los enemigos. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, 5. Otro enemigo, el Jebuseo, 6. El Amorreo habita en el monte, allá en la montaña, 7. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán, número 8. El reporte que ellos vienen a dar está en una balanza donde de un lado tienes una cosa buena, ciertamente fluye leche y bien. Aquí está el racimo, es verdad. Pero también quiero decir la siguiente información, y dice una descripción acerca de todos los contras. Tienen un pro y tienen 8 contras, y hace una descripción de todos los enemigos. Y la descripción de que había gigantes, de que esos eran personas que devoraban a los moradores de ese lugar, ¿verdad? Que los recursos de las montañas ya estaban ocupados por personas ahí. Los recursos del mar también ya estaban monopolizadas por otros enemigos. Los recursos del río, de las aguas dulces también estaban ya monopolizadas. Escuche bien, cuando uno tiene una actitud incorrecta, siempre se va a enfocar en el por qué es imposible hacer las cosas. Imposible entre comillas. Cuando no tienes la actitud correcta, siempre vas a buscar un contra para poder justificar tu temor o la pereza para poder hacer algo.
muchas de las cosas no se hacen por no tener la actitud correcta. Y entonces ellos estaban hablando, y mientras que ellos daban ese reporte de 1 contra 8, una cosa buena contra 8 contras, mientras que ellos hablaban, obviamente empezó a pesar ese lado de la balanza más que lo otro, ¿verdad? Y todos estaban escuchando. Y yo quiero decirte algo, que la buena actitud es contagiosa, pero la mala también. Y ellos no tenían la actitud correcta para ser una persona un pueblo bendecido por Dios. Ellos acababan de pasar el mar y ahí en Éxodo 15 dice del cántico que elevó Moisés, y dice todo el pueblo de Israel. Cuando ellos decían, el Señor echó en el mar a todos los carros de Faraón, a todo su ejército. Dice que Jehová sopló y se amontonaron las aguas, hicieron como murallas de agua alrededor, pasamos en seco. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y ahora ellos estaban temerosos. 10 de ellos empezaron a dar un reporte incorrecto, que había estado pasando esa información a través de una actitud contaminada de temor y de incredulidad. Y esa información llega a todos los que están oyendo y escuchando, que era todo el pueblo. Y dice la palabra de Dios ahí en Números 13:30, ahí adelantito, 13:30. Entonces Caleb hizo callar, escuche bien, al pueblo. Al pueblo. Estaban hablando los 10, estaban dando un mal reporte, pero Caleb no hizo callar al que estaba dando el mal reporte. A que hizo callar era, ¿a quién dice ahí? Al pueblo. Esto significa que el pueblo empezó a reaccionar ante el miedo. ¿No reacciona así las personas en el Facebook? ¿No reacciona con malas noticias y agrava y hace más complicada el flujo de una información verdadera, fidedigna, correcta, por el miedo? Y imagínense todo un pueblo, miles y miles. Era un contagio masivo del virus del temor. Un contagio nacional por las palabras contaminadas de aquellos que no tuvieron el corazón correcto para enfrentar las debidas adversidades que conlleva ser una persona bendecida. Y entonces viene Caleb y empieza a callar al pueblo. Dice lo que acabamos ahí de leer, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí hay una diferencia abismal. Ellos, mientras que están diciendo no se puede, viene Caleb y dice sí se puede, nosotros vamos a poder más que ellos. Aquí hay una situación bien grande de lo que podemos encontrar una enseñanza. La distancia era de días, donde el desierto donde ellos estaban hasta el lugar donde fueron a hacer la exploración. Aún en ese camino, si aún hubieran venido 2 o 3 contaminados, se ocuparon de completar hasta 10 el número de los contagiados por el temor. Pero en ese camino seguramente tanto Josué como Caleb también venían escuchando. Pero ellos, pastor, ¿por qué ellos no se contaminaron? Hoy en día nosotros vemos que tenemos la necesidad de tener cubrebocas, usar el gel antibacterial, quizá tener una careta de protección. Algunos los que le requieren por su labor todo un traje, ¿verdad?, para cubrirse del COVID-19. Pero yo quiero decirte que espiritualmente no está muy alejada la similitud. Josué y Caleb venían con un traje especial en el espíritu y en su corazón que se llamaba fe. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que ellos tenían un espíritu diferente. Espíritu diferente está diciendo ellos tenían una actitud
diferente. Y actitud significa la disposición que tú tienes para enfrentar las diferentes circunstancias. Repito, actitud significa la disposición que tú tienes para enfrentar las diferentes circunstancias. Y mientras en el camino ellos venían hablando, imagínense, no está grande, pero viste, aquel estaba más grande que yo, y viste el otro, y viste aquella ciudad, ¿cómo la conquistaríamos? No podríamos subir esos muros. ¿Cómo podríamos pasar aquí el Jordán? Aquellos están en la montaña, estaríamos en desventaja. No se puede. Chicos, cuando vayamos con Moisés, todos nos ponemos de acuerdo y le vamos a decir lo mismo. Pero había dos personas que no se dejaron contaminar con una mala actitud, porque ellos tenían en el corazón espiritualmente una actitud y un traje que los hacía inmunes ante esa incredulidad, ante ese temor. Es como si ellos hubieran guardado una sana distancia, y que es algo que tú tienes y que yo tengo que tener bien presente. Cuando hay una actitud que puede ser y convertirse en un tropezadero para tus bendiciones, guarda tu distancia. Puede ser que venían juntos, pero la actitud de ellos estaba distanciada. Los que creían que se podía y los que no. Había una distancia que los separaba. Y esto es bien importante. Dice Lucas 6:45, este evangelio en la versión PDT dice: el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene ahí. De igual manera el malo lo es en su interior y habla lo que tiene allí. Porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Dice la Reina Valera que de la abundancia del corazón habla la boca. Números 13:32. Números 13:32. Escuche bien el detalle, cómo comienza este verso. Dice ahí: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Comienza este versículo: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal, o dijeron mal, o mal dijeron. Bendecir viene de la palabra bien decir, hablar bien, hablar lo correcto. Pero maldecir es decir y proferir, hablar mal. ¿Y qué dice en Números 3, entonces 32, lo que estamos leyendo? Y hablaron, ¿qué dice ahí? Y hablaron mal. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer las tierras que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Cómo estás hablando hoy? Hoy tú y yo tenemos que hacer una reflexión si nosotros estamos hablando de una manera correcta. ¿Cómo estás hablando de tu trabajo hoy? ¿Cómo estás hablando de tu economía y de tus finanzas? Tenemos que bien decir. Tenemos que decir bien de lo que Dios nos ha hablado y de lo que Dios nos ha dado hasta el momento y de aquello que Dios dijo que nos dará. Tenemos que hablar bien en momentos malos, en momentos difíciles o en el día malo, como dice Efesios. Nosotros tenemos que ser personas que hablan bien. Nuestra sociedad, nuestra ciudad está esperando personas que no se dejen llevar por todo el contagio de temor, el contagio de miedo y de incredulidad, diciendo que todo de aquí, cuando esto vuelva a reactivarse, las cosas se van a venir para abajo, va a ser peor. Puede ser que haya esa información, pero tú y yo tenemos que mantenernos con una actitud distinta. Nosotros tenemos que hablar bien, tenemos que bien decir. Y cuando tú hablas bien, hermano, en ese momento tu actitud o la fe
te conecta con aquella bendición que Dios te quiere dar, porque Dios no te va a dar una bendición en la cual tú no crees. No, porque todo se hace de acuerdo a tu fe. ¿No decía así Jesús? Conforme a lo que tú creíste, que así se ha hecho. Y Josué y Caleb creían que lo que Dios había dicho, así iba a ser, que el mismo Dios que hizo levantar aquellas paredes de agua a las orillas, ¿verdad?, de su camino, era el mismo Dios que haría que pudiesen conquistar la tierra prometida. Josué y Caleb tenían una convicción que a pesar de las adversidades y de las vicisitudes que tuviesen que enfrentar, Dios cumpliría lo que Él prometió y que Dios sería fiel en hacer lo que dijo. De manera que Números 14, 6 al 9 nos revela y nos dice lo contrario a lo que hicieron aquellos 10 que hablaron mal. ¿Qué dice Números 14, 6 al 9? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, y dice, buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, escuche bien, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Escucha, hermano, no se trata de quién tú eres, sino de quién te respalda. Josué y Caleb sabían que podían estar más bajos de estatura, no ser tan fuertes como aquellos gigantes. Quizá el pueblo de Israel no era tan experimentado en la guerra como esos pueblos que defenderían a capa y espada su territorio. Pero Josué y Caleb dicen algo: la ayuda que ellos tenían los ha dejado, y con nosotros está Jehová. Dice, vamos por ellos, los vamos a comer como pan. Ellos están hablando bien. Escucha, el miedo, el temor y la incredulidad te hacen enfocarte en lo que no tienes, en lo que no puedes, en lo que no sabes y en todo lo que te falta. Pero la fe siempre te va a enfocar en el Dios que está contigo. Y el Señor había dicho que estaría con ellos y les daría esa tierra, y eso era suficiente para Josué y para Caleb. De manera que ellos comienzan a hablar bien. Y mire algo tan interesante: en ese momento en el cual ellos hablan bien y ellos le creyeron a Dios y tuvieron una actitud distinta, tuvieron la disposición de enfrentar el desafío de una manera valiente y diferente a los demás, en ese momento el Señor sacó un boleto para que ellos entraran, ellos y sus familias, a la tierra prometida. La tierra prometida era para todos. El Señor la dispuso para que entraran todos los que salieron de Egipto. Pero vuelvo a repetir, muchas bendiciones depende de que se concreten y aterricen en tu vida si tienes la actitud correcta, si tienes la disposición correcta, escucha bien, para enfrentar los desafíos que toda la bendición tiene para que la puedas obtener. Dice ahí la palabra de Dios en Números 14:30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. La actitud de ellos hizo que el Señor sacara un boleto doble para ellos y para sus hijos. Fue ese momento. No fue el momento de 40 años después.
Fue 40 años de antes que la poseyesen, que ellos ya tenían el boleto para entrar a la tierra prometida. Tu actitud va a ser que te dé el Señor el boleto que necesitas para que la bendición venga a ti. Hay tantas cosas tan preciosas y tan hermosas que van a venir, de eso estoy seguro. Pero estos son tiempos en los cuales, aunque viene el día malo y la adversidad, tú necesitas mantener la disposición correcta para poder soportar las pruebas y hacerlo con fe y hacerlo con confianza en el Señor. Habla bien de tus hijos. Habla con bendición. Bendice y habla bien de tu matrimonio, porque cuando tú bendigas, te estás conectando al deseo del corazón de Dios. Y cuando tú tienes la disposición correcta, Dios puede sacar un boleto para ti, para tu bendición del día de mañana. Yo quiero esos boletos que me dejen entrar a las bendiciones que Dios preparó. Pero para ello yo voy a tener que ser valiente y saber que la tierra prometida tiene desafíos. Tiene enemigos que vencer. Pero no tengas miedo, porque nosotros estamos enfocados en aquella persona que nos respalda. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo, hermana. Que no desfallezca tu confianza en el Señor. Hebreos capítulo 3, verso 19. Dice, vemos efectivamente que no pudieron entrar por falta de fe. Tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 en Hebreos hacen referencia a lo que pasó en Números capítulo 13. Dice que no entraron porque les faltó fe. Este es el momento en el cual, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que Dios tiene la última palabra en todos nuestros asuntos. El Señor los habría de introducir a esa tierra, pero no les dijo de los enemigos. ¿Qué pasaría si Dios te dijera todas las cosas que vas a enfrentar el 2021? Quizá las batallas no van siendo más sencillas, quizá como ya eres un guerrero, una guerrera más experimentada, tus enemigos van siendo quizá más fuertes que lo que eran ayer, que cuando comenzaste tu vida en Cristo. ¿Y qué pasaría si el Señor te dijera todas las cosas, circunstancias que vas a tener que enfrentar en los siguientes años? Algunos diríamos, ya llévame, Señor. Ven, Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? El Señor no les dio la información acerca de los enemigos, porque esa información tú no la necesitas para avanzar. La información que ellos necesitaban fue la información que Dios les dio. Yo voy a estar con ustedes. No se trata de cuánto tienes, qué sabes hacer, de qué diploma tienes colgado en la pared de tu casa, sino si tú estás convencido que Dios te acompaña en medio de fuegos y en medio de ríos, en medio de días y en medio de noches. Dios está contigo, iglesia. En medio de esos tiempos de contingencia, el Señor no está atemorizado. El Señor no está nervioso por lo que está sucediendo, no. Y nosotros tampoco tenemos que estarlo. Amados hermanos, confiemos en el Señor. Que hoy tu corazón pueda tener reposo y pueda tener descanso. Hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, tenemos una pequeña que está por entrar a la secundaria. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se va a llevar a cabo el siguiente año? No lo sé, quizá ni nuestras autoridades lo saben. Si lo saben nosotros todavía no. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero con nosotros está el Señor. ¿Pero qué va a pasar, pastor? No hay muchas ventas. ¿Qué va a pasar los clientes? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Me están pagando el 50% y si me despiden y si hay un recorte, no lo sé. No te aferres a algo. Vuelve a recordar
que lo que necesitas saber es que Dios está contigo y que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No necesitamos saber todo. Dios ya nos ha dicho aquello que nos va a sustentar y nos va a hacer como caminando, viendo al invisible, como hizo Moisés. Dios está contigo. Y yo quiero invitarte a que tú no te dejes contagiar por el miedo y por el temor. Que la incredulidad no vaya a hacer que tu visión de la vida se nuble. Oremos a Dios esta mañana. Y te invito ahí con tus ojos cerrados que te aferres a Dios. Y que en sus manos preciosas pongas el trabajo que hoy tienes, tu labor. A tus jefes, la empresa, la industria donde tú estás trabajando, y que bien digas de ello. Habla bien. Tienes que usar el bien decir. Te invito que hables bien en esta hora de aquellos que son tus clientes, de aquellos que consumen tu servicio o tus productos, de aquellos que te contrataron y te dieron la oportunidad. Habla bien y declara ahí bendición. No importa lo que digan los demás, no importa lo que diga el mundo. Lo que importa es lo que dice Dios, porque a Él le entregamos nuestra vida. Te invito a que hables bien de tu hogar. Hazlo ahí, aunque sea de una manera breve y sencilla. Bendice a tu cónyuge. Bendice a tus hijos. Bendice tus estudios, tú que estás aún en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, primaria. No sabes cómo va a ser esto, pero cree que Dios tiene el control y Él tiene la última palabra. Haz que tu corazón suelte aquello que quiere ver a toda costa cumplido. Suelta eso y aférrate a la bondad de Dios. Hubiera desmayado si no hubiera creído que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice el salmista. Aquí en esta tierra veremos la bondad de Dios. Tú y yo veremos la bondad de Dios. Veremos cómo Dios es bueno, cómo va a pasar todo esto, y el Señor con brazo poderoso, con una diestra extendida, nos va a sacar adelante, bendecidos, porque aunque esté cayendo todo a la derecha y a la izquierda, con nosotros está el Señor que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias, Señor, por todos los hermanos. Y aunque en ocasiones el temor ha tocado la puerta del corazón, nosotros estamos inmunizados porque estamos rodeados de confianza en Dios. Estamos rodeados de fe y creemos, Señor, y tenemos pruebas como aquel racimo de uvas, que tú has sido bueno, y hemos visto y hemos probado que bueno es Jehová con su pueblo, bueno es Jehová con nosotros. Tenemos pruebas de ello. Y si lo hiciste ayer, lo harás otra vez, Señor. Te amamos, Dios, y hoy nuestro corazón suelta todo afán, miedo, temor, incredulidad, y nos aferramos a creer que el Dios nuestro no nos dejará ni nos desamparará. Y en esta hora, aunque hayamos tenido una actitud quizá incorrecta, de queja o de murmuración o de crítica, en esta hora la cambiamos en el nombre de Jesús, entendiendo que muchas cosas dependen de nuestra actitud. Y en esta hora tomamos fe y confianza en el Señor. Te amamos, Señor. Recibimos tu palabra en nuestro corazón y emprendemos con tu ayuda, si tú nos das vida, una semana distinta y diferente.
y sabemos que tú fortalecerás esa actitud en nosotros, y aunque haya adversidades, las atravesaremos y al final daremos gracias porque en medio de las contrariedades nos diste la fuerza para salir adelante. Gracias, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Fortalece tu fe en la palabra de Dios y recuerda que para que muchas bendiciones lleguen a tu vida, muchas cosas dependerán de tu actitud. Un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga.